Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se calculan con el fin de establecer qué tan lejos o cerca de los valores centrales están los datos en general. También son llamadas medidas de variabilidad. La primera que vamos a ver es el rango. Este se refiere a la longitud y alcance de una variable, es decir, cuántos espacios existen en la recta numérica entre el valor mínimo de la variable y el máximo. Y acá tenemos la fórmula. Bueno, vamos con nuestro primer ejemplo. A un lado de su pantalla ustedes podrán leer el problema y lo que nos pide. En el problema nos está hablando de una población, ya que nos menciona la cantidad de galones de pintura utilizados en la totalidad de casas. Bueno, lo primero que vamos a calcular, según nuestro problema, lo primero que nos pide es el rango. ¿Y cómo se calcula el rango? Ahí les aparece la fórmula. Rango va a ser igual al número mayor o al dato mayor. Si ustedes observan nuestra columna, el mayor es el 30, menos el menor, en este caso es el 5. Si lo restamos, nos da un total de 25. Ahí ya tenemos nuestra primera respuesta. Las vamos a ir anotando a este lado. Rango es igual a 25. Muy bien, para el rango no necesitamos hacer nada de la tabla todavía. Ahora bien, nos toca calcular la desviación media. Desviación media. Esta medida nos indica, en valor absoluto, cuál es el promedio de las diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética de una distribución de datos. Acá tenemos las dos fórmulas, cuando es muestral y cuando es poblacional. Si ustedes se dan cuenta, la única diferencia es que cuando la desviación media sea muestral, el símbolo de la media aritmética es la X con la barra en la parte de arriba. Y cuando sea poblacional, va a estar identificada con la letra griega mu. Y dividiendo la n minúscula, que es la que representa la muestra, y la n mayúscula en la otra fórmula, que es la que representa la población. Entonces hay que leer muy bien el ejercicio para saber si nos están hablando de una muestra o de una población. Y para calcular la desviación media, según la fórmula que ustedes observan de este lado, tenemos que encontrar la sumatoria de esta columna. Por lo tanto, tenemos que completar estas tres columnas para poder hacer la sumatoria y encontrar la desviación media. Vamos a trabajar primero esta columna. Si ustedes se recuerdan, esta columna nos sirve para encontrar la media aritmética. Y según las fórmulas, cuando estamos hablando de una población, la media aritmética o el símbolo de la media aritmética, que es la X y la barra, se cambia por la letra griega mu. Entonces, en donde ustedes vean esta letra, va a ser la media aritmética, ¿sí? Bueno, para encontrar la media aritmética, entonces, vamos a multiplicar X, que en este caso es 5, por F, que es 2, lo que nos da 10. 10 por 1, 10, y así se van a ir sucesivamente hasta completar toda la columna. Bueno, una vez que ya completaron la columna, la vamos a sumar y nos da un total de 355. Ahora encontramos la media aritmética. Ustedes recuerdan, la fórmula es sumatoria de X por F dividido n. Entonces, 355 dividido n, en este caso 18 porque son 18 datos, nos va a dar un total de 19.72. Aquí, si ustedes hacen la operación en su calculadora, da 72.22222, entonces me aproxima. Lo vamos a dejar únicamente en 19.72. Vamos a tratar de utilizar
en todas las respuestas del ejercicio siempre 2 decimales. Bueno, ya que tenemos la media aritmética, vamos a calcular esta columna. ¿Cómo se calcula? Vamos a restar x, que en este caso es 5, con la media aritmética, que es 19.72. Ahora, como estamos hablando de que es un valor absoluto, todas las respuestas las van a escribir positivas, aunque a la hora de restar les dé negativas, ¿sí? Porque estamos hablando de que la respuesta es en valor absoluto. 5 menos 19.72 nos da 14.72. Ahora nos toca 10 menos 19.72 nos da 9.72. Y así vamos a ir restando todos estos datos con la media aritmética. Bien, ya la tenemos completada. Vamos con la siguiente columna. En esta columna lo que vamos a hacer es multiplicar todos los datos de esta columna con la frecuencia, ¿sí? Esto por la frecuencia, lo vamos a multiplicar. 14.72 por 2 nos da un total de 29.44. Vamos con el siguiente dato. 9.72 por 1 es 9.72. Y así vamos a irnos hasta completar la columna. Aquí ya la tengo completa. ¿Qué sigue ahora? Como dijimos que esta columna es la que vamos a utilizar para calcular la desviación media, la vamos a sumar. Ustedes ingresan estos datos a la calculadora, nos da un total de 106.68. Bien, ahora, como vemos acá la fórmula, ya la podemos aplicar. Desviación media va a ser igual a 106.68 entre 18. Hacemos la división en la calculadora y nos da 5.93. Aquí aproxima el 2 que está acá. Vamos a anotar acá también nuestra respuesta. Muy bien, llevamos 3 respuestas. Nos toca ahora calcular la varianza. Varianza y desviación estándar. La varianza, a diferencia de la desviación media, en lugar de tomar los valores absolutos de las desviaciones, las eleva al cuadrado, de tal manera que los signos negativos se convierten automáticamente en positivos, pero su resultado entonces queda expresado al cuadrado. Y como ustedes saben que las medidas, por ejemplo, si estamos hablando de años, no pueden quedar años al cuadrado, entonces por eso se recurre a la desviación estándar. Pero antes de ver el ejemplo, decimos que la varianza, como toda medida estadística, puede aplicarse a una muestra o a una población, pero su cálculo no es igual en ambos casos. Veamos las dos fórmulas, la muestral y la poblacional. Al igual que en la desviación media, el símbolo o el signo de la media aritmética cambia. En la muestral es la X y la barra, y en la poblacional la letra griega, mu. Y también cambia a la hora de dividir. Cuando es muestral, a la muestra se le va a restar un 1, y cuando es poblacional se va a utilizar pues la población total. Y también ustedes ven que el símbolo con el que se representa la varianza en ambos casos es diferente. En la muestral es una S elevada al cuadrado y en la poblacional es la letra griega sigma. Es por ello que entonces los cálculos no son iguales en ambos casos. Acá tenemos la fórmula de la varianza. Y si ustedes observan, necesitamos esta columna para poder encontrar la varianza. Entonces vamos a completar esta primero para luego poder completar esta otra. ¿Qué vamos a hacer para completar esta columna? Esto que ustedes ven entre paréntesis
X menos la media aritmética es la columna que ustedes tienen acá, esta columna. Por lo tanto, lo único que van a hacer es elevar al cuadrado todos estos datos que están acá. 14.72 al cuadrado es 216.68. Voy con el siguiente dato. 9.72 al cuadrado es 94.48. Y así vamos a completar toda la columna. Una vez que tengamos completa ya nuestra columna, nos falta solo la última. ¿Qué vamos a hacer? Esta columna que acaban de completar, que es la que tenemos acá, la vamos a multiplicar por la frecuencia, es decir, por esta columna. Vamos con el primer dato. 216.68 por 2 nos da 433.36. Siguiente dato. 94.48 por 1 es 94.48. Y así vamos a completar el resto. Bueno, entonces como esta columna es la que vamos a utilizar en la fórmula de varianza, la vamos a sumar y nos da un total de 973.64. Y aplicando la fórmula de varianza, cuando la varianza es poblacional, el símbolo o el signo la vamos a representar con la letra griega sigma. Entonces, sigma al cuadrado es igual a 973.64 dividido n, que es 18. Hacemos la división en la calculadora y nos da 54.09, siempre usando dos decimales. Anotamos por acá la respuesta. Y por último nos toca encontrar la desviación típica o estándar. También se le llama desviación típica. Entonces es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Esta es la medida de dispersión más usada. Y al igual que la desviación media, su objetivo es expresar en promedio qué tan dispersos están los datos en torno a la media aritmética. Y acá tenemos las dos fórmulas de la desviación estándar o la desviación típica. La muestral, que es la letra S, y la poblacional va a ser la letra griega sigma. Que como es poblacional también la vamos a representar con la letra sigma, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cuál es la varianza? 54.09. Al sacarle la raíz nos da un total de 7.35. Y ahí tendríamos nuestra última respuesta, que es la desviación estándar, con 7.35. Muy bien, acá terminamos con la explicación de este ejercicio. Y por último, una nota importante, aplicaremos las fórmulas muestrales cuando la información revele que los datos estadísticos corresponden solamente a una parte de la población.